Gracias, abuelo. Qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos, como bien dice Javier, a esta cuarta y última sesión de nuestra nueva temporada de ciudades, espacios que transforman ciudades, ¿no? Esa es la idea. En Escolars creemos que existe eso, existen lugares que donde uno visita, se descubre tocado y transformado por ellos, y por eso tenemos nuestro ciclo de museos y tenemos nuestro ciclo de ciudades. Y no son los únicos que tenemos en mente, hay otros que ya vendrán. Y bueno, digo todo esto porque si hay una ciudad que a uno le toca profundamente el corazón, es París, ¿no? Que pues es la ciudad a la que le vamos a dedicar la clase de hoy. Digo desde ahora que hablar de París en hora y media, pues sin lugar a dudas es un intento condenado al fracaso. Y sé que voy a hacer enojar a mucha gente en esta sesión porque no voy a hablar de un montón de lugares hermosos de la ciudad que por tiempo simplemente no me alcanza para poder incluirlos en la presentación. Y me voy a limitar solamente a presentar de la manera más ordenada posible algunos de los lugares más insignes de esta extraordinaria ciudad. Y pues hecha esa advertencia, hecho ese disclaimer, comparto mi pantalla y si les parece bien, comenzamos. Denme un segundo. Okay. Y bueno, es largo el recorrido que vamos a hacer el día de hoy, tanto en el número de destinos que vamos a ver dentro de la ciudad de París y a las afueras de la misma, como en el número de imágenes que tengo para esta sesión. Eh, Así que, pues sin más, empezamos y nos vamos con celeridad, ¿no? Ahí está París, bellísima, con dos de sus construcciones o atributos más insignes. Por un lado, el Domo de los Inválidos, del que hablaremos en un momento, lo ven ahí a la izquierda, y a la derecha la hermosísima, imponente, eh, sobrecogedora Torre Eiffel. Todos la hemos visto, es uno de los monumentos en el mundo más famosos, eh, probablemente junto con el Big Ben y la Estatua de la Libertad y tres o cuatro más, pues todo el mundo la ha visto. Pero quienes hayan estado en París no me dejarán mentir, ¿no? Cuando uno se para debajo de la Torre Eiffel, mira hacia arriba, realmente se da cuenta de la mole que es aquello, lo imponente que es. Ahí uno experimenta lo que los filósofos del siglo XIX llamaban lo sublime, ¿no? Aquello que nos hace sentir pequeños y al mismo tiempo nos conmueve y nos entusiasma. Al menos esa fue mi experiencia la primera vez que me planté al pie de esa hermosísima construcción que es la Torre Eiffel. Hablemos primero un poquito de la historia de París, si les parece bien. Es una ciudad con una historia larguísima. Es una ciudad que siempre ha estado ahí, en lo que a la historia de la cultura occidental, al menos desde tiempos de los romanos, se refiere. Los primeros asentamientos humanos en esta región datan del siglo III antes de Cristo. Los habitantes de esos primeros asentamientos eran celtas, pertenecían a una tribu que se llamaban los Parisi. De ahí el nombre de la ciudad. Eventualmente, después de la caída del Imperio Romano, se recuperará el nombre original y se le dará el nombre de la ciudad de París a esta que pues desde el siglo VI ha sido la capital de lo que hoy es Francia, ¿no? Lo que hoy es la República Francesa, de lo que en aquel entonces era pues una monarquía, la monarquía de los franceses y eventualmente el reino de Francia. En el año 52 antes de Cristo es conquistada por los romanos y los romanos la tornan en una ciudad romana y construyen en ella todo lo que era propio de sus ciudades, ¿no? Foros, baños, templos, teatros, anfiteatros. Es una historia que se repite invariablemente, ¿no? En muchas otras clases de escolares hemos dicho exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de Barcelona. Y al día de hoy, pues todavía hay ruinas romanas en lo que los romanos llamaban Lutecia y que hoy llamamos París. Ya en otras ocasiones, cuando hicimos la visita al Museo de Orsay o al Museo de Louvre, les decía aquí que pues yo tengo este recuerdo de la infancia
de cuando leí este capítulo, este libro de la serie de Asterix y Obelix titulado La Luz de Oro. Y aquí abajo lo ven, ¿no? Aquí ven a Asterix y a Obelix, para quienes no los conozcan, dos personajes de la literatura francesa y mundial del siglo XX. Eh, y vean, aquí está esta piedra señalando hacia la isla de la ciudad, lo que hoy es la isla de la ciudad, donde está la Catedral de Notre Dame, donde está la Sainte-Chapelle, donde está el Palacio de Justicia, donde está la Conserjería, que los romanos, aquí viene el nombre, le llamaban Lutecia. Y vean el dibujo que nos regalan Udeso, y vean la referencia que viene arriba a la izquierda diciendo que era la ciudad más prodigiosa del universo. Ya en tiempos de los romanos, por lo tanto, pues era una gran ciudad, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, en el 476 después de Cristo, quedan asentados en esta región los miembros de una tribu germánica que se va a convertir eventualmente en la más poderosa de todas ellas, que son los francos. Y los francos comienzan a mezclarse con los habitantes latinos originarios y van dando origen a lo que son los franceses actuales, y le van dando origen a Francia. Y eso es un fenómeno que sucedió a todo lo largo y ancho del imperio. Las tribus germánicas que durante las grandes migraciones se habían ido asentando en el territorio imperial, acaban quedándose como las cabezas de todas esas regiones una vez colapsado el imperio. Anglos, sajones, vándalos, lombardos, y ciertamente los francos. Y de todos esos pueblos, mencioné solamente algunos, godos, ostrogodos, los que se van a convertir en el reino más poderoso en la temprana Edad Media van a ser los francos, y por eso va a ser a un rey franco a quien en el año 800 después de Cristo el Papa va a nombrar rey de los romanos y lo va a coronar como emperador, pidiéndole que reconstruya el imperio romano. De esto hemos hablado también ya muchas veces aquí en Escolars, la última vez cuando tuvimos nuestras sesiones sobre Rafael Sanzio y analizamos las estancias de Rafael en el Palacio Apostólico en el Vaticano, y veíamos que una de esas estancias contiene un fresco dedicado al tema de la coronación de Carlomagno. Bueno, pues era el rey de los francos, y Francia, lo que se estaba construyendo como Francia, era el reino más importante de Europa en ese tiempo. Clodoveo la va a convertir a París en su capital. Y recordemos que Clodoveo es el primero de los reyes francos que se convierten al catolicismo, que se bautiza de manos de San Remigio, y con ello, pues Francia al día de hoy es conocida como la primogénita de Europa, porque una vez que se convertía el rey, se convertía el pueblo entero, ¿no? Y entonces, pues es el primer reino eh, cristiano de Europa. ¿No? Y por lo tanto, pues que no nos extrañe que París esté llena de iglesias y de una tradición de cristianismo verdaderamente extraordinaria. Lo que nace en la pequeña isla de la ciudad, de la Cité, pues empieza obviamente a desbordarse en ambos extremos del río Sena, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahorita iremos haciendo precisamente ese recorrido, eso es lo que quiero hacer en nuestro análisis de la ciudad. Y pues París al día de hoy sigue creciendo y desbordándose, y es una de las ciudades más importantes de Europa y una de las ciudades más importantes del mundo. En el 1150 después de Cristo se funda en París la Universidad de París, la que conocemos como la Sorbona o París I, que se convirtió pues en uno de los grandes polos intelectuales de toda Europa. Las tres primeras universidades, Bolonia, París y Oxford, están emparentadas y nacen más o menos al mismo tiempo, una después de la otra, siendo París la segunda de las universidades, que va a tener a profesores tan insignes como Tomás de Aquino, que era maestro de teología, profesor de teología, ocupando la cátedra de los dominicos que había recibido de su maestro, San Alberto Magno, ¿no? Entonces, pues la historia de la Universidad de París tiene ya, pues va para los 1000 años, y bueno, pues visitar el barrio latino, como lo haremos en unos momentos, pues es una oportunidad maravillosa de adentrarse en esa antiquísima historia.
Ya para el siglo XIV, primera mitad del siglo XIV, París es la ciudad más grande de Europa, con más de 200,000 habitantes. Y mientras tanto, los reyes franceses, decíamos, se van volviendo cada vez más fuertes y van tornando su reino en un auténtico estado moderno. Van definiendo fronteras y van estableciendo un poder soberano. Y los franceses son, por lo tanto, junto con España, junto con Inglaterra, pues los que están abriendo la puerta de la modernidad. Es a ellos a quienes Maquiavelo está viendo cuando escribe El Príncipe y le advierte a Lorenzo el Magnífico, estos señores están haciendo algo que está transformando la historia para siempre y que más nos vale subirnos en ese tren, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de todos esos ya miles de años, esta ciudad se ha caracterizado por ser la sede de generaciones y generaciones de líderes religiosos, políticos, comerciales, empresariales, intelectuales, que se han empeñado en convertirla en la ciudad más hermosa e importante del mundo, ¿no? Entonces, imagínense eso, 2000 años en ese esfuerzo. Por supuesto que cuando uno llega a París, se siente verdaderamente avasallado, ¿no? Por una ciudad en la que abunda la belleza, la historia, la riqueza material y cultural, ¿no? Artística. Ahora, como es bien sabido, en 1682 el rey Sol, Luis XIV, muda la corte a Versalles y no obstante París sigue creciendo. En el siglo XVIII se va a convertir en el epicentro primero de la Ilustración francesa y después de la Revolución Francesa. Recordemos que es ahí donde en 1793, un 21 de enero, es guillotinado Luis XVI. Y pocos meses después, en la Plaza de la Concordia, su esposa, María Antonieta, también sufrirá la misma suerte el 16 de octubre. Es el tipo de acontecimientos, ¿no? Que convierten a París en un lugar donde el mundo se estaba haciendo de nuevo. La Revolución Francesa, lo sabemos, es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Y si bien varios centros urbanos fueron muy relevantes en el transcurso de la Revolución, en lo que a Francia se refiere, pues ninguno como París, ¿no? Es en París donde Napoleón Bonaparte se hará del poder en 1779, cuando se nombra primer cónsul, ¿no? Y también es en París, en la Catedral de Notre Dame, donde en 1804 se coronará como emperador, ¿se acuerdan, no? Manda a traer al Papa de Roma y finalmente en el momento de la coronación, el Papa no le impone la corona, sino que él se corona a sí mismo para después coronar a la emperatriz. Y Napoleón, lo mismo que su sobrino posteriormente, fue un gran promotor del embellecimiento de la ciudad. La restauración de la monarquía, primero con los Borbones, Luis XVIII y Carlos X, hermanos de Luis XVI, después con la Casa de Orleans, con Luis Felipe I, no detiene la modernización de la ciudad, al contrario, y eso va a alcanzar después nuevos vuelos con la llegada de Napoleón III al poder. En 1837, en este periodo precisamente de la restauración, se erige la primera estación de trenes de la ciudad, que sabemos que eso va a tener un impacto enorme. 50 años después, eso en buena medida nos explica el por qué los impresionistas vivían a las afueras de París, tenían estos trenes que les permitían entrar, las afueras de París, entre comillas, lo que hoy ya es parte de París, eh, y que por lo tanto pues nos regalaban todos estos hermosísimos cuadros con vistas de paisajes campiranos que en realidad eran ya suburbios de París que se habían conectado gracias al ferrocarril. Y luego llegamos en la segunda mitad del siglo XIX, este periodo intenso de transformación y modernización de la ciudad que le debemos al ya mencionado Napoleón III y a George Eugène Haussmann, que va a ser este urbanista en quien se va a apoyar Napoleón III para desarrollar el París que hoy conocemos. ¿Quién es el autor del París que hoy conocemos? Pues ya veremos que las cosas se van construyendo a lo largo de siglos, pero la vista en general que hoy tenemos en el centro de París se la debemos a Napoleón III y a Haussmann, que nos van a regalar pues una nueva vista de los grandes bulevares parisinos, una nueva ópera, nuevos acueductos, parques, etc.
hay todo un género literario que hace referencia a este periodo de transformación de París. Aquí les pongo tres ejemplos. Este es el momento en donde París se convierte en la ciudad de las luces, cuando comienza la iluminación pública y eventualmente la iluminación eléctrica. Es la época en que se derrumba la ciudad medieval y se traza la ciudad actual y se construyen los grandes palacios con esas hermosas mansardas que hoy admiramos tanto y se llena de los cafés que al día de hoy seguimos visitando y seguimos disfrutando al máximo. Entonces, ahí les dejo estas tres referencias literarias, ¿no? Y las hay muchas más, hay muchos testimonios fotográficos, y todo esto también está documentado en la pintura. La obra, por ejemplo, de Edouard Manet, es una obra y la de Monet también, como la de Sisley, son testimonios de ese proceso de transformación de la ciudad, de la transformación de los bulevares, del establecimiento de los palacios. Los impresionistas fueron testigos y de alguna manera fueron los que documentan a través del arte y promueven la conciencia sobre esa modernización de París. Al ratito hablaremos de un poco de todo aquello, ¿no? París, para este momento, se quiere presentar a sí misma 100 años después de la Revolución Francesa como la punta del proceso de modernización del mundo entero. Y por eso promueve, consigue y logra ser la sede de dos grandes exhibiciones universales que dejarán una profunda huella en la ciudad. La de 1889, a la que le debemos la Torre Eiffel, y la de 1900, a la que le debemos, entre otras cosas, construcciones como el Petit Palais, el Gran Palais, y entre otros, la bellísima estación de trenes que hoy es el Museo de Orsay, uno de los museos más hermosos del mundo, no solo por el arte que se exhibe en él, sino el despliegue arquitectónico y la reconversión de la estación de trenes en un espacio museístico maravilloso. En 1900 comienza a operar el metro de París, ese metro pues tan particular, con sus estaciones diseñadas al estilo del Art Nouveau, ¿no? Que son muy hermosas. Y bueno, pues esa es la época en donde París, como ya medio lo anunciamos, se convierte en el centro en la capital mundial del arte, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, con el impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo, ¿no? Piensen en Toulouse-Lautrec, en Vincent Van Gogh, el tiempo que vivió aquí, los 3 años que vivió en París, o en Paul Gauguin, y después, ya en el siglo XX, con las vanguardias, ¿no? Todas las vanguardias se hacen presentes y se desarrollan en París, ¿no? Y entonces, en esa época, pues vemos cómo se desarrolla el fauvismo y cómo se desarrolla el cubismo y cómo se desarrolla el surrealismo, etcétera, ¿no? Y todo eso está sucediendo en las calles de París, en los cafés de París, en los cabarets de París, ¿no? Y bueno, pues marcará la ciudad para siempre, ¿no? En 1940, París, junto con una buena parte de Francia, cae bajo el dominio de la Alemania nazi. Será liberada el 25 de agosto de 1944 y quedará en condiciones muy lamentables, y tardará tiempo en recuperar su gloria. Y me gustó leyendo al respecto este discurso, este fragmento del discurso que Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, pronuncia en el Hotel de Ville el 25 de agosto de 1944, cuando se consuma la liberación de París. Dice: París ultrajado, París arrasado, París martirizado, pero París liberado, ¿no? Y bueno, pues insisto, ¿no? Es una ciudad que representa muchas cosas desde la perspectiva revolucionaria y el afán de lucha por la libertad. Al día de hoy, los franceses quieren ser eso en el mundo y luchan por tener un papel prominente en el contexto de la Unión Europea y de la gran orquesta internacional de las naciones. En 1968, en mayo de 1968, se convierte en el centro del movimiento estudiantil mundial, ¿no? Con las repercusiones que eso habría de tener en todas partes. En 1985, por poner un referente contemporáneo,
abre sus puertas el famoso Arco de la Defensa. Ahorita se los voy a poner, la pregunta es si se acuerdan cuál es. Es una impresionante construcción que demuestra la voluntad de París de no ser un mero relicario. No quiere ser simplemente una hermosa ciudad del pasado preservada de forma fantástica, sino que quiere seguir siendo una ciudad desde donde se está construyendo la modernidad. Y de ahí que se hiciera esta construcción en línea recta con respecto al centro histórico de París, tan sonada y tan impresionante, en torno a la cual se construye el París moderno, el París de los rascacielos, que también existe, por el afán de preservar pues la riqueza histórica. Se conserva el centro histórico sin grandes construcciones, y eso es una cosa muy bonita de París y de muchas otras ciudades europeas, ¿no? Esas alturas homogéneas, esa capacidad de poder disfrutar de lo que hay sin sentirse avasallado por los grandes rascacielos que en otras ciudades nos abruman, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya un París moderno, como hay una Viena moderna y como hay una Barcelona moderna, etcétera, ¿no? Con edificios como este. Como es bien sabido, y ya estamos terminando este recorrido histórico, el 15 de abril del 2019, ahorita vamos a ver algunas fotos, la Catedral de Notre Dame se incendia. Y esa misma noche, es bonito, el presidente Emmanuel Macron promete que la catedral volverá a abrir sus puertas en el 2024, otra vez mostrando esta voluntad, ¿no? de evidenciar a Francia y a la ciudad de París como un lugar de lucha, desarrollo y preservación, ¿no? Y bueno, pues eso también tiene que ver con que París se está preparando hoy para ser la sede de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar el próximo año, en el 2024. Y les quiero poner ahora, para que tengamos una introducción a París a través del SENA, el video promocional de esa inauguración. No sé qué tantos de ustedes sean conscientes de esto, yo no lo sabía, uno de ustedes me lo platicó recientemente y me dijo, tienes que ver el video, es fantástico, ahorita es el que les voy a poner. Porque los franceses han decidido que quieren tener una inauguración de Juegos Olímpicos como no ha habido en la historia de la humanidad. Hasta ahora, para ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, había que conseguir un boleto para meterse en un estadio que por muchos miles de espectadores que pudiese contener, pues al final del día tenía un número limitado de asientos. Y ahora los franceses dicen, ¿para qué encerrarnos en un estadio si tenemos a París para poder desarrollar ahí una inauguración extraordinaria a la que puedan asistir millones de personas, ¿no? Y entonces aquí les va. Déjenme cambiar de pantalla y veamos el video. Qué cosa tan más padre, ¿no? Why doesn't every home in Dan ganas de estar ahí, obviamente.
Y bueno, pues ojalá esta sesión sirva para seguir antojando a la gente a estar este año o el próximo en París. Bien, pues dicho todo eso y subrayando por lo tanto que es una ciudad que decíamos siempre ha estado ahí, pero también es una ciudad que sigue estando ahí. Es una ciudad en la que siguen pasando cosas nuevas. Es una ciudad que tiene, pues eso, una vocación de servicio y de transformación del mundo, a veces polémica y al final del día, pues siempre hermosa y relevante, ¿no? Este es un mapa de Europa y ahí vemos señalado a París en el norte de Francia, en la Europa occidental, una de las grandes capitales del mundo. Y esta es la zona del centro de la ciudad en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y entonces, como les explicaba, lo que voy a hacer es ir como recorriendo, como si estuviéramos caminando, primero por la orilla sur del Sena y después por la orilla norte del Sena, moviéndonos de oeste a este, ¿no? Si les parece bien, de poniente a oriente. Vamos a hacer 2 veces el recorrido, ¿no? De izquierda a derecha, primero en el sur, después en el norte, y voy a ir señalándoles cuáles son los atractivos turísticos más relevantes de cada una de las zonas de las que vamos a estar hablando. Y como decía al inicio de la sesión, disclaimer, voy a dejar muchas cosas fuera porque no me da tiempo de hablar de todas. Espero poder tocar pues un buen número de ellas, sabiendo que habrá quienes no estén contentos, ¿no? Ahora, antes de iniciar este recorrido de poniente a oriente, pues lo primero que vamos a hacer es visitar lo que pues, todo el mundo quiere ir a ver cuando llega a París. Yo creo que todo el mundo tiene tal vez 3 lugares en la cabeza, ¿no? La Torre Eiffel, que está acá, eh, acá, el Museo del Louvre, que está acá, y la Catedral de Notre Dame, que está aquí, ¿no? Y aquí es donde empezó todo, la isla de la ciudad, el de la Cité. Entonces vamos a empezar echándole un ojo, ¿no? A ese primer universo, que son en realidad 2 islas, ¿no? Está la isla de la Cité, que es la que está aquí del lado izquierdo, y la isla de San Luis, que es esta que está aquí a la derecha. Ahorita les pondré una foto y les platico un poquito más de qué va. Y insisto, ahí es donde nació la ciudad. Y bueno, pues dentro de la isla de la ciudad, la visita me parece más prominente, más importante, es la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame comenzó a construirse en el 1163 después de Cristo y tardó pues siglos en terminarse. De hecho, pues todavía en el siglo XIX, como recientemente nos lo explicó Modesto Aceves en una sesión extraordinaria sobre Notre Dame, pues se le seguían haciendo modificaciones y se le seguían añadiendo cosas, de tal manera, por ejemplo, que muchas de las famosas gárgolas de la Catedral de Notre Dame son muy recientes. Recordemos que en la Revolución Francesa, la Catedral de Notre Dame se va a convertir en tiempos de Robespierre en el templo de la razón. Y también, como ya habíamos explicado hace rato, en 1804 es aquí donde Napoleón Bonaparte se autocoronará como emperador de Francia. De tal manera que pues, es un espacio lleno de una historia verdaderamente extraordinaria, de arte, de unas reliquias maravillosas. Insisto, si no la han visto en el catálogo de las sesiones de Scholarts, disponible con la membresía, pueden ustedes ver la sesión de Modesto Aceves. Yo ni siquiera trataré de empezar a explicar un poco las maravillas de este extraordinario templo, sino simplemente decir que está en el corazón de la isla, que está en el corazón de la ciudad donde empezó todo. Este es el interior previo al incendio. Y bueno, pues yo creo que todos los que hayan estado ahí lo recordarán como un lugar verdaderamente sobrecogedor, ¿no? Con estos hermosísimos vitrales, estos rosetones que nos regalan pues un ejemplo de un arte gótico fantástico, ¿no? Y bueno, pues como explicábamos, en el 2019, víctima de un terrible incendio, ¿no? Estaba pasando por un proceso de restauración y el mal manejo de los materiales utilizados para ello termina provocando un incendio que en algún momento no se sabía si iba a poder ser contenido o no. Yo recuerdo haber estado en mi oficina
y haber recibido una alerta en el teléfono de que se estaba quemando Notre Dame y busqué en internet y había algún noticiero que estaba transmitiendo en vivo, ¿no? Y veías, como lo vemos ahorita aquí en la fotografía, las flamas que se elevaban y bueno, realmente la pregunta era, voy a ver aquí cómo se destruye esta iglesia excepcional. Estoy seguro que muchos de ustedes también lo vivieron así. Finalmente aquello, no sin un gran daño a la iglesia en particular, lo que se conocía como el bosque, si no mal recuerdo, ¿no? Todo este techo de madera que databa de tiempos de la Edad Media maravilloso, entre otras cosas, se sufrió profundos daños, ¿no? Afortunadamente, se contiene el incendio y hoy la catedral está en un proceso acelerado de restauración. Hubo, como lo saben, y Modesto así lo explicó en su sesión, pues todo tipo de propuestas sobre en qué clave tenía que remodelarse la Catedral de Notre Dame. Había la pregunta de si convenía que se modernizara, que se le pusiese un techo de cristal, etcétera. Y bueno, pues al final se decidió que no, que se iba a reconstruir la catedral, eh, apegándose de manera lo más fiel posible a la construcción tal y como estaba previo al incendio. Aquí están más ejemplos de todo el proceso de reconstrucción. Bueno, todavía en la isla de la ciudad, a unos cuantos metros de la catedral, de la hermosa catedral de Notre Dame, está otra de las glorias de París, otra de las glorias de Europa, que es la Sainte-Chapelle. Por fuera, pues es una construcción gótica bonita, pero ciertamente la maravilla extraordinaria de esta capilla la encontramos dentro. Es una iglesia mandada a construir por Luis IX de Francia para albergar la corona de espinas, ¿no? Le venden en el comercio de las reliquias propio de la Edad Media, cae en sus manos la que le dicen que es la corona original de espinas de Jesucristo. Y entonces él se pregunta, pues, ¿qué tipo de lugar hay que construir para albergar semejante reliquia? Y concluye que lo que hay que construir es esta maravilla. Eh, Sus 15 vitrales son una muestra pues de las glorias del medievo, ¿no? Y yo he oído a Diego Rosales, profesor de Escolarts, hablando de la Sainte-Chapelle, diciendo, ¿quién me puede decir que la Edad Media era una edad oscura cuando su arquitectura lo que hacía era utilizar la luz para generar, para iluminar el espacio y decorar el espacio de esta extraordinaria manera? De día, cuando uno ve estos vitrales por fuera, pues no ve nada, pero estando dentro, la luz del sol ilumina el interior y nos regala este efecto verdaderamente maravilloso. Eh, y bueno, pues quienes hayan estado no me dejarán mentir, otro de esos lugares que a uno verdaderamente le tocan el corazón. Vean la belleza de techo, de nervaduras, espléndido, ¿no? Con esta decoración muy sobria, ¿no? Del azul marcado con los dorados, con los detalles en dorado, que lo hace tan elegante, tan hermoso. Bien, también en la isla de Francia, perdón, en la isla de la ciudad está la famosa conserjería. Es este bellísimo edificio de origen igualmente medieval, que está conectado con lo que hoy se conoce como el Palacio de Justicia, del que hablaremos en unos momentos, y que era toda esta porción del Palacio de Justicia, cuando lo que hoy es el Palacio de Justicia era un palacio real, pues la conserjería era, como su nombre lo dice, el espacio que albergaba a todos aquellos que se dedicaban a atender al rey. Con el paso del tiempo, cuando la sede del poder monárquico se muda al extremo norte, a la orilla norte del Sena, hablaremos un poquito más adelante de aquello, pues entonces ese hermoso palacio se convierte en la sede de las cortes de la corona. Y al día de hoy sigue siendo un espacio histórico bellísimo, que todavía tiene alguna actividad judicial, aunque hay una nueva ciudad judicial a las afueras de París, y la conserjería se convirtió en una prisión. Y es una prisión muy famosa porque en ella pasaron
eh, antes de ser llevados a la guillotina, personajes tan insignes como la ya mencionada María Antonieta, o Robespierre, o Danton, ¿no? Entonces, pues es un espacio histórico de primera envergadura. Vean qué lugar tan más hermoso. Y decíamos, ¿no? Que es una parte de un complejo más grande que hoy conocemos como el bellísimo Palacio de Justicia, que ya explicábamos que fue residencia real hasta el siglo XIV. Ahí se ve la Sainte-Chapelle al lado, es una isla muy pequeñita, todo está cerca, como turista es una gozada, porque en unas cuantas horas puedes recorrer todos estos edificios maravillosos, ¿no? Vean qué interiores tan más bonitos. Y bueno, pues toda la historia de Francia está contenida en estos espacios, ¿no? Tanto su pasado real como toda su tradición judicial, el pasado revolucionario. Es un lugar muy especial. Explicábamos que en el corazón de la ciudad, junto a la isla de la ciudad, está la isla de San Luis. Aquí lo vemos, vean, la que está aquí arriba es la isla de la ciudad. Aquí está la Catedral de Notre Dame. Aquí en la parte que no se alcanza a ver de la fotografía, aquí se alcanza a ver un poquito, es donde está el Palacio de Justicia y la Conserjería, y más acá es donde está la Sainte-Chapelle. Y esta otra isla es la isla de San Luis, que desde el siglo XVII, imagínense, eh, ha sido una zona residencial de la ciudad de París. Eh, Algunas de las familias más prominentes de la historia de Francia, aquí es donde han tenido, decíamos, desde el siglo XVII, sus domicilios, ¿no? Y por lo tanto, pues es un lugar lindísimo para visitar, para caminar. No hay ningún atractivo turístico particularmente sonado, pero sí hay un espacio y un ambiente hermosísimo. Entonces, pues vale la pena echarse una caminada por ahí. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer este recorrido, ¿no? Y vamos a comenzar en la orilla sur del Sena, y comenzamos con la zona de la Torre Eiffel y del extraordinario edificio con su domo maravilloso de los Inválidos. Entonces, empezamos con la Torre Eiffel. Aquí podemos ver el proceso de construcción de la misma desde el 8 de octubre de 1887 hasta el 12 de marzo de 1889, terminada a tiempo para la Exposición Universal de la que ya habíamos hablado. Como se sabe, era una construcción que se pensaba temporal. La idea era montar aquello que estuviese en exhibición durante todo el tiempo que durase la feria y después deshacerla. Pero pues el efecto que tuvo, el impacto que causó, la belleza evidente de la obra maravillosa de que es este despliegue de modernidad. Piensen que este es el momento en donde se está empezando a construir edificios con alma de acero en lugar de piedra, y por lo tanto se empieza a construir cada vez más alto. Esta es la tecnología que va a permitir el surgimiento de los rascacielos, el construir con acero y con vidrio. Y la Torre Eiffel pues va a tener un papel muy importante en toda esa historia, ¿no? Aquí hay algunas fotografías históricas muy bonitas, y vean la escala humana, ¿no? Lo que les explicaba hace ratito. Aquí en la fotografía se alcanzan a ver abajo algunos individuos que están contemplando aquello. ¿Ya lo vieron? Aquí hay por lo menos tres. Y nos permite ver esto solamente una porción del primer bloque de la Torre Eiffel, diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, bueno, pues es una cosa enorme, ¿no? Insisto, la escala humana ahí lo permite ver. Aquí ya la vemos finalmente terminada. En torno a ella estaba construida la Feria Internacional, y esta es una vista contemporánea. Se invierten millones de euros anualmente en el mantenimiento de la Torre Eiffel, eh, tanto del acero que la compone como en su iluminación nocturna, que es espléndida y hace de París un lugar fantástico, ¿no? Estés donde estés en la ciudad, volteas y ves esta joya extraordinaria, ¿no? Y te sientes acompañado, inspirado por esta belleza. Una creación humana, ¿no? Y además moderna, moderna más no poder. Como es bien sabido, uno puede subir dependiendo de cuánto paga, por escalera o por el elevador, y uno puede también, dependiendo de cuánto paga, llegar a distintos niveles de observación, ¿no?
Y también, si uno así lo quiere, pues puede gozar de una deliciosa comida en el restaurante Jules Verne de, París, de la Torre Eiffel, ¿no? Que tiene su propio elevador para poder subir, estos elevadores que suben con una cierta inclinación, vean aquí lo vemos, ¿no? Son muy impresionantes, un elevador de 2 pisos, y que te lleva al restaurante que tiene pues, una vista verdaderamente maravillosa de toda la ciudad, ¿no? Es uno de los lugares más extraordinarios del mundo, estoy seguro. Vean qué belleza, ¿no? Esta vista hacia los jardines del Trocadero y toda esta zona propia de otra feria internacional que tuvo lugar en los años 30, y vean cómo allá al fondo está la parte moderna de la que hablábamos, toda esta zona de los rascacielos, donde está también el Arco de la Defensa. Bueno, caminando hacia el oriente, el siguiente gran atractivo turístico que nos vamos a tomar es este edificio maravilloso que son los Inválidos. Bueno, pues, históricamente hablando, es un edificio que data del siglo XVII, fue construido para precisamente albergar y tratar a los soldados que regresaban de las guerras que peleaba Francia, heridos, y de ahí el nombre de los Inválidos. Y con el paso del tiempo, el rey pide que se construya ese extraordinario domo debajo del cual él quiere que sean enterrados los miembros de la familia real. Eventualmente ese proyecto en el que va a estar involucrado pues, uno de los grandes arquitectos de Francia, Mansart, no llega a fruición, y quien sí está enterrado debajo de este espléndido domo es, como es bien sabido, Napoleón Bonaparte, ¿no? Aquí vemos su tumba, construida de tal manera que para que uno pueda verla se tiene que agachar y por lo tanto de alguna manera honrar al difunto, ¿no? Y como es muy bien sabido, están estos altos relieves que acompañan la decoración del interior de este espacio, ¿no? Que rodean la tumba de Napoleón, en donde están grabados los grandes logros de Napoleón tal y como él los había pensado, ¿no? Y entonces está desde el Código Napoleónico o los 5 códigos napoleónicos, ¿no? Desde el Código Civil de 1804 hasta su Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y su ley mercantil o Código Mercantil, que cambiaron la historia para siempre, ¿no? Hasta el sistema métrico decimal, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchísimas cosas. Napoleón se presenta aquí a sí mismo en un diseño muy pensado, pues como un gran hacedor de civilización, y eso es lo que está en el corazón de los Inválidos. A unos cuantos metros de los Inválidos hay uno de los museos que a mí más me gustan de París, de los museos pequeñitos. Ya lo referíamos la semana pasada cuando hablamos de Filadelfia y les platiqué del Museo de Rodin en Filadelfia, ese que está en el Benjamin Franklin Parkway y que depende del Museo de Arte de Filadelfia, y que es el Museo de Rodin de París, que pues, es esta hermosa casona dentro de la cual se encuentra contenida una porción importante de la obra de Rodin, eh, y que también tiene unos jardines bellísimos, en donde también se encuentran esculturas del propio Rodin. Tenemos un acercamiento al palacio, y después aquí un ejemplo, ¿no? De algunas de las salas interiores. Y vean, ¿no? Uno mira por las ventanas de cualquier edificio en el centro de París, mira hacia afuera y lo que experimenta pues, es ese gozo maravilloso de estar en un lugar tan hermoso como describíamos hace un momento. Bueno, pues hasta ahí con la zona de la Torre Eiffel y de los Inválidos. Vamos a seguir nuestro recorrido hacia el este. Y entonces vamos a una zona muy famosa, la zona de Saint-Germain-des-Prés, en donde encontraremos cosas como la siguiente. De entrada, el famosísimo y ya mencionado Museo de Orsay. Explicábamos que cuando la Feria Internacional de 1900, la Exposición Internacional de 1900, pues París se da a sí misma una nueva estación de trenes. Y por la cercanía con la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame está muy cerca, sobre el Sena, pues aquello se decide construir no en una clave
evidentemente moderna, sino que el alma del edificio es de acero, mucho cristal, una gran iluminación natural, pero un exterior que hiciese juego con la arquitectura más clásica que veíamos en el centro de la ciudad y que no desentonara con la hermosa catedral de Notre Dame. Esa estación de trenes, con el paso del tiempo, va a dejar de ser utilizada porque el tamaño de las vías ya no corresponde al tamaño de los trenes que se empiezan a utilizar en Europa y el espacio cae en desuso. Y se empieza a utilizar para como bodega, se utiliza como set para filmar películas, en algún momento fue una casa de subastas, y con el paso del tiempo se decide que hay que derrumbar aquello y construir una cosa nueva. Anexo a la estación de tren había un hotel, y entonces se dice hay que honrar esa tradición y construyamos aquí un gran hotel sobre el Sena, a unos pasos de Notre Dame, pues va a ser un éxito. Y viene toda una revolución al interior del gobierno francés en los años 70, el ministro de Cultura encabeza una lucha por evitar que el edificio sea destruido, y entonces el edificio termina siendo reformulado en una clave extraordinaria para albergar uno de los más importantes museos del mundo. Es un museo que se diseña para contener unas cuantas décadas en la historia del arte francés, que corresponden a la colección que termina en el Louvre, ¿no? Entonces, en el Louvre hay arte principalmente hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Luego uno se tiene que ir a Orsay para ver el arte de la segunda mitad del siglo XIX, donde los sujetos más relevantes, no los únicos, pero sí los más relevantes son los impresionistas, y después, para poder ver lo que sucede en el arte moderno, hay que irse al Centro Pompidou, del que vamos a mostrar y ver en un momento, ¿no? Para ver arte moderno y contemporáneo. Entonces, son tres museos que de alguna manera están conectados y que están muy cerca, relativamente cerca el uno del otro, ¿no? Este es el interior, al menos una porción importante del mismo. Es un museo engañoso, parece pequeñito, no lo es, y además la obra es tan extraordinaria, porque pues, aquí hay algunos de los cuadros más hermosos, tanto de los realistas previos al impresionismo como después el impresionismo y los post-impresionistas, incluido Van Gogh. Aquí hay algunos de los cuadros más fantásticos de Van Gogh que existen, ¿no? Tenemos una sesión en Escolars del Museo de Orsay, se las recomiendo ampliamente. En esta misma zona hay un museo del que ya hemos hablado también aquí en Escolars. Tenemos una sesión sobre Eugène Delacroix, este gran pintor del romanticismo francés, siglo XIX, que les recomiendo ampliamente, y esta fue su casa, y hoy es un museo que alberga una parte de su colección y está en la misma zona de Saint-Germain-des-Prés, en donde se encuentra el Museo de Orsay. Continuamos nuestro recorrido, nos seguimos moviendo hacia el este y llegamos al barrio latino. Habíamos empezado aquí, en la Torre Eiffel, y ya estamos acá, en donde pues nos vamos a gozar con construcciones tan hermosas como este panteón, que originalmente fue construido para ser una iglesia y eventualmente terminó convirtiéndose en un espacio en donde los franceses honran a sus más importantes hijos e hijas, ¿no? Y bueno, pues como se nota, es un espacio bellísimo, construido en clave neoclásica, y que es una de las construcciones más características de la zona que conocemos como el barrio latino. Vean qué hermosura, ¿no? Un espacio generosísimo y decorado de una manera muy hermosa. La verdad es que me da mucho gusto poder decir que en Escolarts también esto ya se estudió con mucho detenimiento. Ana Mari Buganza, en su curso de arte sacro, en la temporada dedicada al siglo XIX, nos regaló una visita muy bonita, tanto al Panteón como a Le Madeleine, que la vamos a ver, la iglesia dedicada a María Magdalena, que vamos a ver un poco más adelante. También en el barrio latino hay hay un museo que se conoce como el Museo de Cluny. Recordemos que el monasterio de Cluny, distinto a este museo, tiene un papel importantísimo en la historia de Francia, en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. En tiempos del feudalismo más pronunciado, en donde los señores feudales dominaban
todo lo que sucedía dentro de su territorio, incluida la dinámica eclesiástica, surge en Francia, en la tradición de los hijos de San Benito de Nurcia, un monasterio fundado, si no mal recuerdo, en el año 900 después de Cristo, que se llama el monasterio de Cluny, en cuya cláusula perdón, en cuyo documento constitutivo había una cláusula que determinaba que el abad de Cluny solamente iba a reconocer como autoridad para todo lo que tuviese que ver con el gobierno del monasterio a el romano pontífice. No iba a reconocer al señor feudal. Y eso provocó que surgiese un monasterio en donde la vida religiosa se pudiese vivir de forma coherente, donde la iglesia no estuviese al servicio del poder. Y eso atrajo a jóvenes de toda Europa. Y en unas cuantas décadas, Cluny, el monasterio de Cluny, se desbordó y empezó a mandar a los que se habían formado en el espíritu de Cluny a fundar nuevos monasterios a todo lo largo y ancho del continente europeo. Y cada vez que se fundaba un monasterio, se establecía también una cláusula que decía que ese monasterio, una de dos, u obedecía al Papa u obedecía al abad de Cluny, que obedecía al Papa. Y entonces esto le permite al romano pontífice reconstruir una red de influencia en toda Europa. Y eso va a cambiar el mundo. Hay un libro de un profesor de la Universidad de Harvard, Harold J. Berman, que se llama La formación de la tradición jurídica occidental, que comienza con esto, porque va a ser un papa emanado de las filas de Cluny, Gregorio VII, el que va a inventar el concepto de la soberanía y con ello va a fundar el mundo moderno. Pues una historia apasionante. Y el punto es que todo nació en este monasterio, que llegó a ser tan importante que el abad de Cluny tenía una casa en París. Y esa casa, esa casona, es hoy el Museo de Cluny. Y bueno, pues es una hermosísima casona medieval, un palacio medieval, que está lleno de referencias históricas a la época y al arte propio de este periodo tan importante. Y como vemos también, pues siendo un espacio de la primera relevancia, también es bonito, ¿no? Que tenga un componente moderno, en donde también echando mano de la tecnología y de la tecnología digital en concreto, pues se permite tener una experiencia más profunda para poder entender el papel de Cluny en la historia de Francia y en la historia del mundo. Y todo ello, pues, en el barrio decíamos, latino. Es el barrio universitario de París, es donde se encuentra la Universidad de la Sorbona, esa que decíamos que se funda poco tiempo después de la fundación de la primera universidad en Bolonia, en el norte de Italia. Es una historia bellísima, ¿no? El cómo en Bolonia se redescubre, bueno, en una biblioteca en Florencia se redescubre una copia de un documento que databa de tiempos del emperador Justiniano, en el siglo V después de Cristo, que se conoce como el digesto, que era una porción de lo que se conoce en la historia como el corpus juris civilis. El derecho romano más excelso es redescubierto en el contexto de la Edad Media y surgen comunidades de estudiosos que comienzan a estudiar ese texto. Y eso va a provocar que lleguen jóvenes del mundo entero a reunirse con esos maestros a aprender derecho. Y así surge la institución universitaria. Se une con la tradición de la educación liberal que había permanecido vigente después de la caída del Imperio Romano en el universo de las escuelas catedralicias y monásticas, y surgen los espacios donde se empiezan a hacer estudios de posgrado. Primero uno adquiere el título de bachiller, estudiando el trivium y el quadrivium, del que aquí Diego ha hablado con mucho detalle, y después ya podía estudiar una carrera universitaria. Y las 4 carreras universitarias en la Edad Media eran el derecho, la medicina, la filosofía y la teología. Y eso que comienza en Bolonia termina con la Universidad de Bolonia confiriendo el grado de doctor a sus egresados. Y los que obtenían el grado de doctor
eso es lo que significaba ser un doctor, podían enseñar. Y entonces se iban de regreso a sus lugares de origen y fundaban núcleos de estudio y enseñaban lo que habían aprendido. Y la primera que se constituye como universidad después de Bolonia es la Universidad de París. La tercera, ya lo decíamos, era la Universidad de Oxford. Estamos en un pedacito maravilloso de la historia y en un lugar que es muy hermoso, ¿no? Y bueno, sabemos que esa historia no ha terminado y continúa el día de hoy. Otro de los espacios simpáticos, interesantes del barrio latino es esta pequeña librería que sigue siendo hoy un fenómeno, que es Shakespeare and Company, ¿no? Porque este era una especie de lugar de reunión de todos los artistas que formaron parte de la generación de las vanguardias. La dueña de esta librería era una norteamericana que tenía un gusto muy profundo por el arte moderno y le compraba obra a los de la época, ¿no? A Salvador Dalí y a Pablo Picasso y a toda esa extraordinaria generación. Y por aquí pasaba Ernest Hemingway, entre tantos otros, ¿no? Entonces, Shakespeare and Company sigue siendo como un lugar muy emblemático de esa época, decíamos, en que París se está convirtiendo en el corazón del mundo, ¿no? Si no me recuerdo ya, corríjame, fue Gertrude Stein, ¿no? Eh, bueno, pues fue una gran coleccionista de estos artistas maravillosos y la librería sigue siendo un rinconcito muy particular. El barrio latino, por ser el barrio universitario, está lleno de librerías, entonces no es un lugar extraño y sí es un lugar muy bonito, lleno de historia, ¿no? La película de la que hablábamos hace algunas sesiones de Midnight in Paris demuestra todo aquello y uno de los espacios en donde se reúnen los personajes es precisamente esta librería. Bueno, si les parece, nos alejamos un poco más hacia el sur y vamos a ver una zona donde hay cosas muy bonitas, Montparnasse por un lado y el Jardín de Luxemburgo por el otro. Entonces, aquí, pues las cosas que uno puede disfrutar cuentan las catacumbas de París, ¿no? Que siempre llaman muchísimo la atención y que pues tienen ahí un vínculo con ese periodo medieval en donde la peste, ¿no? Provocaba la muerte de miles y bueno, pues no deja de ser un espacio interesante. Y después el bellísimo Palacio de Luxemburgo, ligado con la presencia de los Medici en Francia, en la historia de Francia, un palacio que la reina se manda a construir para poder recordar los palacios renacentistas en donde ella había crecido en Florencia y que eventualmente pues, se va a convertir también en un bellísimo lugar para el desarrollo de la cultura francesa, ¿no? Entre otras cosas, porque anexo al museo, perdón, al palacio, está el Museo de Luxemburgo. Eh, Cuando en su momento se exhibían obras de grandes artistas franceses vivos, existía la prohibición de que no se podían exhibir en el Museo del Louvre. En el Museo del Louvre, para poder exhibir obra en el Museo del Louvre, había que estar muerto. Y a los grandes artistas franceses vivos los iba uno a ver al Museo de Luxemburgo, que está anexo al palacio y que pues, sigue siendo hoy un museo pequeñito, pero bellísimo y con una tradición muy profunda, ¿no? Yo les he platicado aquí cómo, por ejemplo, a ese era el palacio al que Elizabeth Vigée-Lebrun iba para poder aprender a pintar. Copiaba lo que veía en el Palacio de Luxemburgo cuando recibe la caja de pasteles que hereda de su papá, ¿se acuerda? Bueno, por ahí está la sesión de Miguel Lebrón. Sigamos, ¿no? Sigamos, ya hicimos nuestro recorrido por la orilla sur del Sena, vamos, si les parece bien, al norte. Y comenzamos otra vez en el extremo poniente y en esta zona que pues se distingue por una hermosísima avenida que lleva, véanlo aquí, desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia y que se conoce mundialmente como Champs-Élysées, los Campos Elíseos, ¿no? Es la zona en donde está el Palacio del Elíseo, el Palacio Presidencial de Francia, y donde pues hay muchas cosas muy bonitas que ver. De entrada, los jardines del Trocadero,
pues es esta zona tan espectacular que ya habíamos mencionado, y que es construida como parte de los atractivos que París le ofrece a aquellos que vienen a visitar la ciudad durante la Feria Internacional de 1937, una tercera feria, distinta a las dos primeras de las que ya habíamos hablado, y que tiene una vista maravillosa hacia la Torre Eiffel, ¿no? Entonces es uno de los lugares más bonitos para poder disfrutar desde la otra orilla del Sena la vista del espectáculo maravilloso de la Torre Eiffel. Está también en esta zona el Arco del Triunfo, que se lo debemos a Napoleón Bonaparte, ¿no? Muy en la tradición romana de construir estos arcos para poder celebrar sus victorias, y después de sus grandes victorias eh, que se habían ya acumulado, ¿no? Primero durante tiempo de la Revolución y luego en las guerras napoleónicas, a la manera de Austerlitz, eh, pues termina construyéndose este hermoso Arco del Triunfo en el que confluyen todas estas bellísimas avenidas, incluida Champs-Élysées, y que dentro tiene un museo. Miren aquí arriba, vean en la fotografía cómo hay gente que se está asomando por las orillas. Debajo está encendida una flama eterna, que hasta donde tengo entendido solamente una vez ha sido apagada y la apagó un mexicano, tristemente. Pero decíamos, ¿no? Que uno puede subir y hay un museo muy bonito donde te explican la historia del monumento, y tiene pues este deck de observación muy bonito también. Ahí está, ¿no? El bellísimo Arco del Triunfo. Y luego, pues la espléndida Champs-Élysées, ¿no? Esta avenida maravillosa que, vean, ¿no? Aquí vemos al fondo el Arco del Triunfo, atrás, vean, en línea recta con respecto al Arco del Triunfo, el Arco de la Defensa y toda esta zona moderna de París llena de rascacielos de la que estábamos hablando. Y aquí, ¿no? Frente o cerca de la Plaza de la Concordia, el Petit Palais y el Gran Palais, de los que hablaremos en un momento, ¿no? En el otro extremo de Champs-Élysées está la Plaza de la Concordia, que es una de las plazas más grandes y famosas de Francia, caracterizada por este obelisco que estamos viendo ahí, y que, como pues es muy bien sabido, es una plaza pues que tiene un pasado muy doloroso, ¿no? Por la presencia de la guillotina y la cantidad de personas que fueron aquí sacrificadas durante la Revolución Francesa, incluida la ya mencionada María Antonieta, ¿no? Ahora, una plaza pues también lindísima, ¿no? Y explicábamos que en esta zona hay dos construcciones que son muy llamativas, ¿no? Cuando uno está cruzando de la orilla sur a la orilla norte, dirigiéndose hacia el Arco del Triunfo, yo lo recuerdo como de las cosas que más me llamaron la atención en París. Te topas con estas hermosísimas construcciones que son el Petit Palais y el Gran Palais. Ambos fueron construidos para la Exposición Universal de 1900. Ambos siguen siendo lugares utilizados tanto para la exposición de obras de arte como para la celebración de grandes festejos o acontecimientos populares. Y por lo tanto, pues es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Este que estamos viendo ahorita es el Petit Palais, a la manera del Museo de Orsay. Vemos que son edificios que son construidos con alma de acero, pero que en el exterior tienen una decoración más clásica y muy hermosa. Y entonces ves este contraste entre el uso del acero, vean el detalle de la puerta, por ejemplo, los grandes ventanales, el uso del vidrio para iluminar el espacio interior, que decíamos está hecho para poder mostrar obras de arte, y el exterior en roca, ¿no? En piedra. Vean qué bonito. El Petit Palais, tiene un patio interior bellísimo, y tanto el Petit Palais como el Gran Palais en su momento fueron sede del Salón de la Academia Francesa, ¿no? Ese que tan importante fue en la historia del arte, primero por aquellos a quienes premiaba y reconocía, y luego por aquellos a quienes rechazaba y les decía: lo que tú estás haciendo no es digno de mostrarse como la gran obra artística que Francia le trae al mundo a lo largo de este año. Y por lo tanto, todos aquellos tenían que buscar otra manera de vender sus obras, y aquello deriva, por ejemplo,
en las primeras exposiciones de los impresionistas, la primera de ellas en 1884, y previo a eso, el famoso Salón de los Rechazados, donde se exhibió aquella obra escandalosa de Edouard Manet, que fue El almuerzo sobre la hierba, ¿se acuerdan? Ese cuadro que impactó profundamente a toda una generación y que está en la puerta de la historia del arte. Bueno, pues esos salones de la academia se exhibían las obras que eran admitidas a concurso en estos grandes y hermosos palacios, ¿no? Y aquí seguimos viendo todo este juego entre la roca, el acero, el cristal, y siguen siendo, decíamos, espacios de exhibición artística muy hermosos, ¿no? Este es el Petit Palais, y luego el Gran Palais, ¿no? Donde esta parte del cristal y el acero es mucho más evidente porque los techos rebasan, ¿no?, la línea que marca las fachadas de piedra y nos regalan un edificio fantástico, ¿no?, que, insisto, fue originalmente establecido para una feria internacional. Vean qué cosa tan más bonita, ¿no? Un estilo neoclásico y el interior vastísimo, eh, que se presta para hacer cosas como esta, ¿no? Eh, se convierten en grandes espacios populares en diciembre para que la gente pueda patinar, ¿no?, por ejemplo. Una cosa muy bonita. Bueno, sigamos y nos seguimos desplazando ahora en la orilla norte del Sena, de oeste a este, y nos corresponde detenernos en la zona donde está la Ópera de París. Hay dos grandes edificios de la ópera. Este es el que data de finales del siglo XIX, la nueva ópera, que está vinculada con ese proceso de modernización que habían iniciado Napoleón III y Haussmann. Y bueno, pues es un edificio, se conoce como el Palacio Garnier, la Ópera Nacional de París, que es también sede de la Academia Nacional de Música y que pues es una obra arquitectónica espléndida, ¿no? Un estilo ecléctico, muy bien logrado. El eclecticismo no siempre es de feliz realización, y aquí ciertamente sí que lo consiguen. Unos detalles decorativos también de primera envergadura y un interior maravilloso, ¿no? Vean qué cosa tan más espléndida. Y bueno, pues este es el Teatro de la Ópera. Y como lo platicábamos recientemente en nuestra sesión sobre Marc Chagall, en el siglo XX se le encomienda a este pintor de origen ruso, después nacionalizado francés, que pinte el techo de la Ópera de París. Y entonces desarrolla esta obra que es de un contraste fantástico con respecto del estilo decorativo del edificio, y que es considerada pues una de las grandes obras, uno de los grandes logros de Chagall, ya bien adentrado en años, ¿no? Esto ya no es una obra de juventud, es una obra de madurez, que sigue teniendo todos estos elementos lúdicos, bellos, todas estas referencias a su origen ruso, judío, en fin, todo el lenguaje típico de Marc Chagall aquí está. Y recordarán los que estuvieron con nosotros en la sesión sobre Chagall que explicábamos que los periódicos decían de manera muy simpática en la narración del momento en donde se exhibió por primera vez este espléndido mural de Marc Chagall, que por primera vez en la historia los lugares más caros y codiciados en la Ópera de París no fueron los de la planta baja o los más cercanos al escenario, sino los del último piso, ¿no? Porque eran los que tenían la vista directa de esta espléndida joya. Y contábamos la historia de cómo se iluminó por primera vez, que primero hubo un concierto en donde se interpretó la obra favorita de Marc Chagall, que es la Sinfonía Júpiter de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, y terminado el último movimiento, justo cuando la orquesta terminaba de interpretar la pieza, se ilumina el techo y todos empiezan a aplaudir celebrando la belleza, ¿no? Miren qué cosa tan más bonita, dedicada a las artes, ¿no? Es el tema del mural, con una serie de detalles maravillosos, ¿no? Y ahí se ve la firma de Chagall, Marc Chagall, 1964. En fin, ¿qué les digo? Toda la ternura de Chagall ahí
expresado. En esta misma zona, en torno a la Ópera de París, está el templo de la Madeleine, este templo clásico, neoclásico, que pues parece un templo griego. A mí me parece imponente, fantástico, y que en su interior, decíamos, está dedicada a la figura de María Magdalena, y que pues es una de las construcciones más sui generis de París, una obra del siglo XIX. Y en esta misma zona, para los interesados en las compras, también está pues una de las tiendas más famosas del mundo, que son las Galerías Lafayette, que tienen un decorado interior verdaderamente particular y celebradísimo, bueno, pues es parte, ¿no?, de toda esta opulencia. Creo que algo dijimos cuando hablamos de Champs-Élysées, ¿no?, como está lleno todo aquello de, pues, infinidad de boutiques y de restaurantes y de hoteles, de lo más suntuosos. En París eso, pues, es parte natural de lo que uno está disfrutando en la ciudad, esa acumulación a lo largo de siglos de una riqueza extraordinaria. Y bueno, pues eso también tiene que ver con su riqueza gastronómica y con su riqueza, que les digo, ¿no? En el tema de vinos, ¿no? O sea, en París uno no solamente va a visitar cosas bellísimas, sino que va a beber y a comer muy bien, ¿no? Y eso es pues parte de toda esta experiencia. Y también sigue siendo al día de hoy pues una gran capital de las artes, y por lo tanto la cultura se hace presente en otras manifestaciones, no solamente en la arquitectura o en la pintura. Bueno, seguimos moviéndonos más allá nos movemos, nos recorremos un poquito hacia el sur, pero todavía en la orilla norte del Sena, y llegamos a la zona del Museo del Louvre y de los jardines de las Tullerías. En su momento esta zona aspiraba a estar constituida por dos grandes palacios que terminasen conectados. Ese otro palacio que hoy ya no existe, que fue derruido en la segunda mitad del siglo XIX, después de los acontecimientos de la Comuna de París, de la toma de París por parte de los alemanes en 1870 y la Comuna de París, 1871, se incendia el Palacio de las Tullerías y eventualmente aquello es derruido, y hoy lo que nos queda es el lado que corresponde al Louvre, ya como lo vemos ahora, terminado o expandido por Napoleón III, y en el otro extremo, ahorita lo vamos a ver, los jardines de las Tullerías. El Palacio del Louvre pues fue sede de la monarquía hasta que, como explicábamos, en el siglo XVII, Luis XIV se la lleva a Versalles, y después de 1989 se convierte en la sede del primer gran museo moderno. El movimiento revolucionario decide traer al Palacio del Louvre todas las grandes obras de arte que estaban repartidas en los palacios de los reyes de Francia, y convertir este en un espacio de aprendizaje para los futuros grandes maestros de la pintura francesa. Era un palacio, estaba hecho para que viviera ahí gente, y esos pintores que eran reconocidos como grandes promesas por parte de la revolución podían solicitar y recibir el permiso para vivir en el Louvre. Y entonces se les asignaban habitaciones y podían vivir ahí con servidumbre, y dedicaban el día a recorrer los pasillos del palacio para poder disfrutar de las obras de arte y copiar a los grandes maestros de la antigüedad, en su afán de poder mejorar, ¿no?, como pintores. A lo largo de las muchísimas sesiones que hemos dado en Escolarts, dedicada a la vida y la obra de grandes maestros de la pintura, hemos dicho en infinidad de ocasiones, ¿no?, que fulanito de tal o fulanita de tal eh, se dedicaba a copiar las obras que estaban en el Louvre. Recordemos, ¿no?, cuando Vincent Van Gogh llega a París por primera vez, en la estación de tren le manda una nota a su hermano Theo y le dice: te veo en el Louvre. Y fue lo primero que hizo llegando a París Van Gogh, ir al Louvre. O hemos platicado como, por ejemplo, Bert Morisot conoció a Edouard Manet, porque los dos iban al Louvre a pintar a los grandes maestros, ¿no?, a copiarlos.
Como al día de hoy uno camina por el Louvre, como suele pasar en los grandes museos del mundo, y nos topamos con gente que ha pedido permiso y tiene ahí su caballete y está pintando, copiando uno de los cuadros que están ahí. Y de hecho, cuando abrió el Museo del Louvre, después de la Revolución de 1789, 4 días de la semana solamente lo podían visitar los artistas que estaban acreditados ante la Revolución, ya sea que viviesen en el palacio o no, y los otros 3 días eran los que estaban abiertos al público. Hoy en día, pues es seguramente el museo de arte más famoso del mundo, ¿no? Que tiene esta reciente modificación en su disposición arquitectónica y funcional, que es la famosa pirámide de Pei, ¿no? De E.M. Pei, este extraordinario arquitecto norteamericano que en los años 70 había hecho un pasillo que llevaba de la zona oeste a la zona este de la National Gallery en Washington, y lo había decorado con unas pequeñas pirámides, 3 o 4, que eran una especie como de tragaluz. Es un pasillo fantástico. Y entre otras cosas, pues ahí está la semillita de lo que después va a ser esta gran pirámide, una pieza de arquitectura contemporánea que hace un gran contraste con la arquitectura tradicional del palacio. Vean todas estas fotos, así nos lo permiten ver. Vean estas pirámides más pequeñitas, son muy similares a las de la National Gallery. Acabo de estar con varios de ustedes por ahí. Y como sabemos, no solamente es decorativo, al contrario, es funcional. Esta es la entrada al museo. Y, y uno baja por estas escaleras, sube por ellas, y desde aquí toma los pasillos que te llevan a las distintas alas del museo, ¿no? A la sala Sully, a la sala Richelieu, etcétera, ¿no? Entonces, pues es como el hub desde el que se distribuye la gente para poder disfrutar de todas las maravillas que ofrece el Museo del Louvre. Tenemos 2 sesiones sobre el Museo del Louvre en Escolarts, los invito a que las vean, ahí están en la plataforma para que gocen de ellas. Y pues, ¿qué les digo, no? La obra que está presente en el Louvre es maravillosa e inagotable, y la hay de muy distintos tipos, no solamente algunas de las pinturas más famosas de la historia, comenzando por la Mona Lisa, ¿no? Sino también esculturas como esta, ¿no? La Victoria de Samotracia, o la Venus de Milo, y tantas otras esculturas maravillosas que están aquí presentes, incluidos 2 de los esclavos, ¿no? De estas esculturas no terminadas de Miguel Ángel Buonarroti. En fin, un museo kilométrico, maravilloso, que te puede tomar días y días y días y no terminas de gozarlo, porque además resulta que no solamente es muy hermoso lo que en él se exhibe, sino el palacio mismo. O sea, recordemos que pues, los reyes de Francia hasta Luis XIV y después con Napoleón III, pues decoraron todas estas salas y pasillos para que fuesen su residencia o una de sus grandes residencias, y por lo tanto pues el espacio es hermosísimo. Explicábamos que en el mismo complejo, del extremo opuesto, se encuentra el Jardín de las Tullerías, en el sitio que en su momento fue el Palacio de las Tullerías, que se perdió en el siglo XIX, ¿no? Como explicábamos, en un momento muy convulso de la historia de Francia. Otro de los museos que están en esta zona es el Museo de la Orangerie, que es un museo pequeñito, pero pues que es un museo muy famoso, muy bonito y muy cargado de significado. Es un museo en donde uno lo que disfruta principalmente es la obra de los impresionistas, y en concreto la obra de Claude Monet. Y hay 2 salas en donde Monet exhibe una colección muy pensada, muy ensayada, de uno de sus temas favoritos, que es el tema de los lirios, ¿no? o los nenúfares. Eh, Son 2 salas con la forma de un óvalo, con iluminación extraordinaria, que están pensadas a la manera de una especie de capilla. Y la historia es bonita, ¿no? Porque Monet pinta estos hermosísimos
lienzos, en una etapa ya final de su vida, después de que Francia ha estado inmersa en 4 terribles años, los 4 años de la Primera Guerra Mundial, y el primer ministro francés, que era un amigo de toda la vida de Monet, después de que Monet había sufrido de cataratas en los ojos y prácticamente había perdido la vista, se opera, recupera la vista y entonces lo convence, el primer ministro lo convence de dejar una especie como de legado que honre a los hijos de Francia que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y eso es la exhibición de los lirios de Monet en l'Orangerie. Y bueno, pues como es bien sabido, para poder pintar estas maravillas, que son de un formato muy grande, él hizo ensayos y ensayos y ensayos y ensayos. Por eso hay cuadros de los lirios en el mundo entero, en todos los museos del mundo hay. Bueno, no en todos, pero en muchos grandes museos del mundo hay lirios de Monet, muchos de los cuales no fueron sino ensayos para después realizar esta obra. Y bueno, para quienes le tenemos un cariño muy particular a Monet y en concreto a los lirios, pues este es un lugar ideal para poder ir a disfrutar de ellos. Recordemos que esto además es el fruto de su trabajo, porque él ya en una etapa de mucho éxito, pues se compra su casa en Giverny, primero se hace un gran jardín para poder pintarlo a su antojo, y una vez que ve que la experiencia es gozosa y el resultado es maravilloso, pues entonces le compra al ayuntamiento de Giverny una porción más de tierra y consigue el permiso para poder inundarla. Y hace ahí un gran estanque en donde pone su famoso puente japonés y lo llena de lirios, algunos de ellos traídos de Xochimilco, ¿no? Él es le encantaba la jardinería, sabía mucho de plantas y muy esmeradamente arma la colección de flores que él quería que decorase todo el espacio de Giverny, incluidos los lirios. Y después se dedica a captar este efecto en donde no retrata el paisaje, sino directamente fija su atención en el agua y en el reflejo de las plantas, de las nubes, del cielo, del sol sobre el agua. Entonces, uno está viendo la superficie del agua, los lirios que están sobre esa superficie y después el reflejo de todo lo que está alrededor y lo que está encima. Y cuando eres consciente de eso y te plantas frente a uno de los cuadros de los lirios, pues realmente aquello deriva en una experiencia fantástica, ¿no? Y bueno, pues este museo es una invitación para poder gozar de todo aquello. Y bien, pues ya vamos terminando. Y entonces nos movemos hacia la zona perdón, en uno de los barrios más antiguos de París. Esta era una zona, Le Marais, era una zona hombre, ¿cuál es la palabra? De pantanos. Y eventualmente aquello va siendo secado y se van construyendo ahí palacios. Y era una zona donde la nobleza parisina se construye extraordinarios recintos, ¿no? Y en esa zona hoy encontramos algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo que es el famoso Museo de Picasso. Eh, ya en otra ocasión podremos platicar con más detenimiento de ello, pero resulta que cuando fallece Picasso, que vivía en Francia, la familia le debe una fortuna al gobierno francés por concepto de derechos de herencia, de impuestos de herencia. Y la manera en la que se quitan esa deuda de encima es pagando en especie, pagando con obra de Pablo Picasso. Y entonces, por ello, tenemos, junto con el de Barcelona, uno de los museos de Picasso más insignes del mundo en París, y por lo tanto es un lugar maravilloso para poder gozar de la obra del autor. Y también está el ya mencionado Centro Pompidou, que explicábamos que es un museo de arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y entonces uno primero va al Louvre, después va a Orsay y después te vienes al Centro Pompidou. En esta misma zona también está el Hotel de Ville. Esta es una reconstrucción del ayuntamiento original de la ciudad de París, pero bueno, pues es un edificio maravilloso. Este es en donde Charles de Gaulle dijo aquello que leíamos al inicio de la sesión, ¿no?
París destruida, París martirizada, París liberada, ¿no? En 1944. Y bueno, pues sigue siendo al día de hoy un espacio cívico de primerísima importancia en París y de una gran belleza. Y finalmente nos vamos aquí arriba a la zona de Montmartre, ¿no? Donde encontramos pues, un montón de referencias a los impresionistas y a los postimpresionistas, porque pues aquí era la zona de los cabarets, de los circos, que pintaban Toulouse-Lautrec y que pintaba, Van Gogh, o previo a ellos, pues aquí es donde está el jardín de Le Batignolles, o donde está pues muchos de los lugares que ellos frecuentaban y que hoy vemos en sus obras que están repartidas por el mundo entero. Es una zona al día de hoy muy folclórica, muy bonita, una de esas zonas que se integraron a la ciudad, que era un poblado alejado, y se integraron gracias al surgimiento primero del tren y después del metro, y en donde también encontramos esta maravillosa iglesia, una iglesia, un templo expiatorio, donde se expone el Santísimo Sacramento las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, una especie también de testimonio a las víctimas de las guerras en las que Francia ha participado, en particular a finales del siglo IX. Y bueno, pues un templo que a la distancia es una de las vistas también más famosas de la ciudad, ¿no? Junto con la Torre Eiffel. Es aquí, a manera de uno de los ejemplos, ¿no? El Moulin de la Galette, que era uno de esos muchísimos espacios que pintan los impresionistas. Hay un cuadro muy famoso, bellísimo, de Renoir, dedicado al Moulin de la Galette, porque ahí era donde la gente se iba a divertir en el París de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde la burguesía iba a entretenerse en espacios por primera vez iluminados con la luz eléctrica, donde se celebraba la vida, ¿no? Después de los años tan difíciles que les precedieron en el contexto de la guerra franco-prusiana. Y bueno, finalmente algunas cosas, 3 cosas especiales, importantes que ver fuera del centro. Una de reciente creación, que es la Fundación Louis Vuitton, que pues tiene una colección dedicada a la marca Vuitton, pero también tiene una serie de exhibiciones temporales que valen muchísimo la pena. El edificio mismo, como ustedes lo ven, pues es un lugar interesantísimo. Otro museo de primera importancia, porque aquí es donde está, eh, entre otros, ¿no? El famoso cuadro de impresión Amanecer de Claude Monet, que le da nombre a la corriente del impresionismo. El nombre aquí está mal expuesto, es el Museo Marmottan Monet, y que, bueno, pues es otra de esas hermosas casonas parisinas convertida en museo, en donde, miren, ahí hay más ejemplos de los cuadros de los lirios de Monet, y hay una colección de obra de Monet de primera importancia, incluido, decíamos, el de impresión Un Amanecer. Y finalmente, ya un poquito más lejos, pero todavía a la distancia que permite hacer la visita en un día, el famosísimo y hermosísimo Palacio de Versalles, esta obra espléndida de Luis XIV, del Rey Sol, que pues además juega un papel importantísimo en la historia de Francia, porque es aquí donde su que es tataranieto Luis XVI va a reunir a los estados generales en un momento de crisis financiera de Francia, pretendiendo aumentar los impuestos y con ello desatando la transformación de los estados generales en la Asamblea Nacional. Viene el famoso juramento la cancha de pelota, en donde se constituyen en sesión permanente hasta que el rey no acepte que se le imponga una constitución, y bueno, pues todo aquello da inicio a la Revolución Francesa, ¿no? Y eventualmente al derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de la Primera República Francesa. Entonces, Versalles es la cumbre del absolutismo francés, pero al mismo tiempo también pues es una de las semillas y de las sedes que constatan la desaparición, ¿no? El inicio de la desaparición de la monarquía absoluta en Francia. Y bueno, hay una sesión que Modesto acaba de dar maravillosa, ¿no? Del Palacio de Versalles, con todos sus jardines y
el Gran Trianón y el Petit Trianón, en fin, pues los invito a que también disfruten de todo aquello. Y pues nada más, muchas gracias por acompañarnos.